Hollywood, las estrellas, la magia, el asesinato. Durante la próxima hora repasaremos los asesinatos más horripilantes que han contribuido a hacer famosa esta ciudad. Escenarios del crimen, expertos forenses, amigos famosos. Le golpeaba la cabeza contra el suelo. Y tal vez lo más escalofriante, los propios asesinos. Vosotros no lo entendéis. Y no paraba de gritar. Lo que realmente ocurrió podría sorprenderles. Acompáñennos a repasar estas emocionantes historias personales, compartidas por muy pocos. Haremos la cuenta atrás de los 20 asesinatos más horripilantes de Hollywood. Los 20 asesinatos más terribles de Hollywood. Parecían la pareja perfecta de Hollywood. Pero en casa, ella luchaba contra su adicción a las drogas y él intentaba que su matrimonio no se desmoronase. Número 20. El asesinato de Phil Hartman. Puedo convertirme de repente en Jack Benny o en John Wayne. En 1998, el cómico Phil Hartman era un nombre conocido en el mundo de la televisión y el cine. Quiero formar parte de la vida de la gente y quiero caerle bien a mucha gente. Nos reíamos con él. Nos reíamos viendo su cara en Saturday Night Live. O nos reíamos con su voz en Los Simpson. Pero la esposa de Phil, Bryn, no compartía esa alegría. Había dejado de lado su carrera como actriz para ejercer de madre y empezó a tomar antidepresivos. Ella hizo pequeños papeles en un par de películas y programas de televisión, pero estaba claro que nunca lo conseguiría. Y que Phil recibiese cada vez más atención y aumentase su popularidad y fama la corroía. Bryn Hartman tenía un pequeño secreto oscuro. Era adicta a los medicamentos y otras drogas. El señor Hartman estaba muy afectado y discutieron sobre el tema. El 27 de mayo del 98, Bryn salió a cenar con una amiga. Salió del restaurante sobre las 10 menos cuarto de la noche. Volvió a casa poco antes de las 3 de la madrugada. El motivo por el que discutió con Phil no está claro, pero Phil se quedó dormido en el dormitorio conyugal. Bryn Hartman, en algún momento de la noche, cuando sus hijos ya estaban durmiendo, sacó un arma. Bryn apuntó a Phil y disparó 3 veces. La herida que mató al señor Hartman fue un disparo de bala en la cabeza. Tenía 2 heridas más, una de las cuales se consideró no fatal. La otra fue considerada potencialmente fatal. Bryn Hartman era adicta a las drogas y a la cocaína. Y alguien que está bajo el efecto de las drogas no tiene control sobre sus impulsos. Está profundamente deprimido. Estaba muy perdida. Los niños seguían durmiendo en sus habitaciones. Bryn Hartman salió de su residencia y condujo hasta la casa de un viejo amigo, Ron Douglas. Bryn le contó a Douglas que había matado a Phil. Cuando él se dio cuenta de que ella tenía un arma, accedió a acompañarla de vuelta a su residencia. Bryn y Douglas volvieron al hogar de los Hartman. Cuando aquel caballero llegó a casa y vio que el señor Hartman estaba muerto, sacó su móvil y llamó a la policía. Creo que ha habido un tiroteo. ¿Ve usted alguna víctima? Sí. Antes de que llegase la policía, Bryn se encerró en el dormitorio principal. Momentos después cogió una segunda arma y se tumbó junto al cuerpo de su esposo. Apoyó la pistola en la cabeza y apretó el gatillo. Parece un asesinato-suicidio. La señora Hartman murió de un disparo autoinfligido. La señora Hartman estaba en la cama, sentada con la espalda apoyada en el cabecero antes de quitarse la vida. Que fuese un homicidio-suicidio fue devastador. Y como miembro de la prensa te preguntas, Dios mío, ¿cómo ha podido pasar esto? Los agentes de la policía de Los Ángeles sacaron inmediatamente a los niños de la casa. Es una tragedia tremenda para 2 niños tan pequeños perder a sus 2 progenitores a la vez. La policía descubrió que el nivel de alcohol en sangre de Bryn era de 0,12, muy superior al límite legal.
La señora Harman tenía rastros de un medicamento llamado Zoloft en su organismo y también dio positivo por cocaína. A veces la combinación de drogas puede llegar a interactuar y provocar una conducta errática. Para empezar, era una persona inestable. Eso, sumado a las drogas y el alcohol, hizo que perdiese el juicio. Phil Harman no le había contado a nadie. Mi mujer es una adicta. Tiene problemas. Por eso, cuando ella hizo lo que hizo, fue una sorpresa. La vida de Phil Harman acabó a los 49 años. El padre había quedado inmortalizado en la gran pantalla, pero para el hijo la fama comenzó con un asesinato. Número 19. El caso de Christian Brando. Christian Brando, hijo de la leyenda del cine Marlon Brando, apenas conoció a su famoso padre. El niño estuvo inmerso en las discusiones de sus progenitores hasta que a los 13 años Marlon obtuvo su custodia. Ser el hijo de Marlon Brando no debía de resultar fácil, y ser la hija de Marlon Brando tampoco. Christian Brando quería dar a su hermana Cheyenne la protección y el amor que él nunca había tenido. Posiblemente eran los hermanos más unidos que hayan existido nunca. Tenían algo especial. El 16 de mayo del 90, Christian y Cheyenne cenaron en Hollywood. Cheyenne le contó a su hermano que Doug Drolet, el padre de su futuro hijo, le había pegado. Yo creo que ella manipuló a su hermano y le dijo cosas como: Doug ha abusado de mí, Doug me ha pegado. Y la cosa se descontroló. Él creía que tenía que proteger a Cheyenne y se enfadó muchísimo. Christian había bebido y, según declaró Cheyenne, su hermano buscaba pelea. Christian, cuando bebía, perdía el control, la cabeza. Tenía muy mal genio. Quería ponerlo en su sitio, quería darle una paliza. ¿Por qué quería hacer eso? Porque le pegaba a mi hermana pequeña, que estaba embarazada de 4 meses. Fue a la casa en la que vivía con su novia en Hollywood. Cogió un arma. Y después fue a casa de Brando, donde Doug Drolet vivía con Cheyenne Brando. Christian llegó a casa de Marlon en las colinas de Hollywood y tuvo una breve conversación con su padre. Quiero saber qué te ha dicho. Él dijo: créeme, papá, no quieres saberlo. Se levantó y salió de la habitación. Christian fue al salón a hablar con Doug. Cheyenne declaró que vio a Christian con un arma, pero pensó que los hombres estaban de broma y los dejó solos. Momentos después oyó un disparo. Marlon corrió a la sala y se encontró con la escena. Vi a Doug tirado en el suelo e intenté sobreponerme. Le tomé el pulso en el cuello. Todavía tenía pulso. Le hice el boca a boca y llamé a urgencias. La bala le entró a Drolet por la mejilla izquierda y le salió por la parte posterior de la cabeza, cerca de la base del cuello. Según la policía, Christian confesó inmediatamente haber matado a Doug Drolet, un hombre al que había conocido apenas horas antes. Nos peleamos por la pistola. Yo la tenía en la mano y se disparó. No fue algo premeditado. Pero la investigación determinó que la posición del cuerpo sin vida de Doug indicaba algo muy diferente. Lo encontraron tumbado en el sofá con la cabeza hacia atrás. Tenía en las manos un mando a distancia, papel de fumar, una bolsa de tabaco y un mechero. Tenía todas esas cosas en las manos y eso nos indicó que no había habido lucha alguna. Yo no quería matarlo. Tienen que creerme, por favor. Yo no pensaba hacer algo así. Tengo demasiado que perder. Doug Drolet nunca tuvo ninguna oportunidad de defenderse. Alguien entró, se acercó a él y le disparó en la cara. La presencia de Marlon Brando en el juicio provocó un frenesí mediático. Marlon intentó que la atención del caso no se centrase en Christian, sino en él. Al final, Christian asumió la responsabilidad de lo que había pasado aquella noche. Se declaró culpable de homicidio voluntario. Soy culpable de lo sucedido. Y si pudiera cambiarme por Doug, lo haría ahora mismo. Christian Brando fue condenado a 10 años de cárcel por homicidio. Salió en libertad a los 5 años. Cheyenne perdió la custodia de su hijo, que pasó a los padres de Doug Drolet.
El 17 de abril del 95 se suicidó. Marlon Brando murió el 1 de julio de 2004. Tenía 80 años. Y el 26 de enero de 2008, Christian Brando moría en un hospital de Los Ángeles, donde recibía tratamiento por una neumonía. Christian tenía 49 años. Era una impresionante chica playboy y una actriz prometedora que quería desesperadamente el divorcio. Pero la reunión con su extravagante marido se convirtió en la última llamada de un casting para la aspirante a estrella. Número 18. El asesinato de Dorothy Stratten. Dorothy tenía algo encantador, era especial. Dorothy Stratten apareció en Playboy en 1978. Al año siguiente hacía su debut en el cine. En el 80, Dorothy fue nombrada Chica Playboy del año. Tenía algo que me llamó la atención de inmediato. En fin, era muy guapa, pero era algo más que eso. Pero su vida personal dio un giro. En primavera de 1980, el matrimonio de Dorothy con su manager, Paul Snider, tenía problemas. Dorothy se había enamorado de otro hombre, su director, Peter Bogdanovich. Me dijo que pensaba poner fin a su matrimonio porque quería estar conmigo. Y yo le dije, ¿acaso no pensabas ponerle fin de todos modos porque eres infeliz? Pero Snider se negaba a dejarla marchar. Él quería asegurarse de que si ella se convertía en una estrella, él estaría ahí. Y como no pudo, y se dio cuenta de que eso no sucedería, decidió que nadie la tendría y que la mataría. Poco antes del mediodía del 14 de agosto, Dorothy llegaba a su casa en el oeste de Los Ángeles para hablar del divorcio. La reunión se puso violenta. Sobre las 11 de aquella noche, los compañeros de piso de Paul volvieron a casa. Cuando llegamos, abrí la puerta y mis ojos se encontraron con el horror de dos cadáveres. Estaban desnudos y Dorothy estaba colgada del lado derecho de la cama. La policía especuló que poco antes de la 1 de la tarde, Paul había atado a Dorothy a una silla erótica. Dorothy Stratten, en un momento dado, estaba boca abajo sobre el banco de abdominales, con la cabeza más cerca del suelo, y al parecer la habían sujetado en esa postura con esparadrapo. Entonces Paul le apuntó con el cañón de una escopeta Mossberg, una escopeta de calibre 12 en la mejilla, y le disparó. Le voló también la punta de un dedo. La sangre salpicó las cortinas y las paredes. Aquello era un infierno. Tenía rozaduras post-mortem en la frente, en las rodillas y en el hombro izquierdo. El hecho de que fuese post-mortem indica que hubo manipulación del cadáver después de la muerte. La policía concluyó que apenas media hora después de asesinar al amor de su vida, Snider volvió el arma contra sí mismo. Tenía 29 años, Dorothy 20. El caso de Dorothy Stratten sigue siendo uno de los crímenes más espeluznantes de Hollywood. Porque se trata de una mujer que no hizo nada para que su propio marido la matase. Un padre y una madre descansaban tranquilamente en su salón. Nunca imaginaron que sus hijos estaban en el jardín planeando su asesinato. Número 17. Los asesinatos Menéndez. Fue la primera vez que personas normales se convirtieron en estrellas por una acusación de asesinato. José Menéndez era un importante ejecutivo del cine y la música. Su mujer, Kitty, un rostro conocido de la buena sociedad. José chocaba a menudo con sus hijos, los rebeldes Lyle y Eric. Los hermanos Menéndez sentían por su padre una mezcla de odio y adoración. Detestaban la presión y las exigencias a las que lo sometía. La tirante relación del padre con los hijos creaba tensión en casa. Pero el 20 de agosto de 1989, Lyle, de 21 años, y Eric, de 18, hicieron lo impensable. Aquella noche salieron. José y Kitty se quedaron dormidos viendo un vídeo en su mansión de Beverly Hills. Sobre las 10 de la noche, Lyle y Eric volvieron a casa. Los dos hijos entraron con escopetas y empezaron a dispararles. Lyle disparó a José y alcanzó en el codo izquierdo y en el brazo derecho. Después le colocó el arma en la nuca.
Se quedaron sin munición y tuvieron que volver al coche para cargar de nuevo sus armas. Cuando volvieron a entrar, le pusieron el arma en la cara a su madre a quemarropa y apretaron el gatillo. Los hermanos Menéndez recogieron los casquillos y dejaron los cadáveres de sus padres para que la policía los encontrase. Tiraron su ropa manchada de sangre y las armas, y volvieron a casa, fingiendo que se encontraban con el escenario del crimen por primera vez. Y a las 11:47 Lyle hizo la famosa llamada al Departamento de Policía de Los Ángeles. ¿Qué le ocurre? Alguien ha matado a mis padres. ¿Les han disparado? Sí, ¿Quiénes son las personas a las que han disparado? mi madre y mi padre. ¿Su madre y su padre? Mi madre y mi padre. Los chicos estaban desesperados e histéricos. La llamada a urgencias es extremadamente desagradable. Al principio los chicos no eran sospechosos. No los interrogaron en profundidad. Y normalmente, si se produce un crimen en una casa, tienes que empezar por las personas más próximas a las víctimas e indagar. Pero no lo hicieron. Parecía que alguien quería ver muertas a aquellas dos personas. Parecía un golpe profesional. Pero a los pocos meses de los asesinatos, Lyle y Eric se embarcaron en una espiral de gastos y despilfarraron más de $1 millón. En realidad fueron las actividades de los jóvenes las que atrajeron la atención sobre ellos. Si hubiesen volado por debajo del radar, quién sabe qué habría pasado. Al final, Eric, el más joven de los dos, empezó a sentirse culpable y confesó a su psiquiatra que lo habían hecho ellos. Y todo se destapó. Detuvieron a Lyle y Eric en marzo del 90. Se declararon no culpables. Declararon que habían disparado el arma. No había que ser un genio para averiguarlo. Y el caso era si había sido en defensa propia o no. Lyle y Eric declararon ante el tribunal que ellos eran las víctimas, no José y Kitty. Mi padre me había estado molestando. Desarrollaron la excusa de los abusos. Dijeron que su padre los había violado, que había abusado sexualmente de ellos. Muy a menudo en un parricidio, cuando un hijo mata a sus padres, hay un historial de abusos. Matan a sus padres para evitar que se sigan produciendo los abusos. Antes del caso Menéndez, creíamos que las personas que decían haber sufrido abusos los habían padecido. Pero llegaron los Menéndez, que mataron al padre que supuestamente había abusado de ellos y a la madre que nunca lo había hecho. Eso hizo que el jurado se plantease examinar la excusa del abuso. El 2 de julio del 96, tras 2 juicios largos, los hermanos Menéndez fueron declarados culpables de asesinato en primer grado. Al final el jurado no se creyó el truco de los huerfanitos, de los chicos de mirada triste, y creo que más allá de su defensa, vieron que eran unos asesinos a sangre fría. Lyle y Eric cumplen cadena perpetua sin posibilidad de condicional en 2 prisiones diferentes de California. Una actriz joven y hermosa con una carrera prometedora, un exnovio celoso con genio impredecible, un encuentro fatal. Número 16, el asesinato de Dominique Dunne. Dominique estaba predestinada a entrar en el mundo del espectáculo. Su padre era el escritor Dominique Dunne y su hermano el actor Griffin Dunne. En el 81, la carrera como actriz de Dominique iba viento en popa. La futura coprotagonista de Poltergeist estaba a punto de triunfar. Era una joven aspirante a actriz y de una inocencia asombrosa. Ese año, en una fiesta de cumpleaños, conoció a un cocinero jefe, John Sweeney, y se hicieron inseparables. Sweeney era conocido por su mal genio, y a muchos de los amigos de Dominique nunca les gustó demasiado. El verano del 82, Dominique se convirtió en el objetivo de los arrebatos violentos de Sweeney. Sweeney le pegaba mucho. Ella creía que iba a morir. La estrangulaba hasta dejarla inconsciente. Le golpeaba la cabeza contra el suelo. Le hacía todo eso. Yo me quedé de piedra. El 30 de octubre, Dominique dijo a Sweeney que su tormentosa relación había terminado. Él no se lo tomó bien. Aquella noche, Dominique estaba en su casa de Hollywood ensayando escenas con un amigo actor, David Packer. Sweeney se presentó en la puerta principal. Según el informe policial, esto fue lo que pasó. Ella dejó a su amigo dentro, salió y empezaron a pelear.
El señor Packer declaró que había oído ruidos y gritos procedentes del porche delantero. En un momento dado, Sweeney se volvió loco y se abalanzó sobre ella. Ambos cayeron del porche por un lateral hacia los matorrales y él la agarró por el cuello. Él empezó a asfixiarla y ella a gritar. Después rodaron hacia esta entrada. Y durante todo el tiempo él no dejaba de asfixiarla. Lo más sorprendente es que alguien que estaba dentro de la casa la oyó gritar y no salió ni hizo nada por evitarlo. El informe policial dice que Packer salió de la casa y vio a Sweeney arrodillado sobre Dominic en el jardín de la casa de al lado. En ese momento, John Sweeney le dijo que llamase a la policía, que acababa de cometer un crimen terrible. A las 8:52, un histérico David Packer llamaba a la policía. Sweeney estaba junto a Dominique, intentando reanimarla. Entonces llegó la policía y lo apartó de la entrada de la casa. En el informe policial consta que Sweeney dijo a los agentes: «He matado a mi novia». Es una forma muy personal de matar a alguien porque le estás mirando a la cara. Sin embargo, Dominique todavía estaba viva. Después del ataque entró en coma. Estuvo conectada a una máquina que la mantuvo con vida casi una semana, pero al final la familia, tras una semana angustiosa, decidió desconectarla. El 4 de noviembre del 82 falleció Dominique Dunn, solo 3 semanas antes de su 23º cumpleaños. No debería pasarle algo así a una chica como ella. Fue una tremenda conmoción. Este es uno de los casos obsesivos en el que el novio dice que si no es suya no será para nadie. Sweeney fue acusado de asesinato, pero durante el juicio sus abogados declararon que había matado a Dominique en un arrebato de pasión. El 10 de noviembre del 83 fue declarado culpable de homicidio involuntario y fue condenado a 6 años y medio de prisión. Sin ninguna duda fue el peor juicio en el que he participado en 30 años. Me quedé de piedra cuando oí el veredicto. Estaba furiosa. Sweeney cumplió menos de 3 años. Creo que tenía un potencial tremendo. Era una chica muy especial. Es algo muy triste y una gran pérdida. Al final de una tranquila calle en una pequeña finca del norte de Nueva York, se alzaba la casa conocida simplemente como Grandes Esperanzas. En su interior se ocultaba un joven con problemas, Ronald Butch DeFeo. Más de 30 años después, sus actos siguen provocando escalofríos. Número 15. Los asesinatos de Amityville. La localidad de Amityville es una comunidad pequeña de unas 9.000 personas. Hablamos de viviendas de clase alta junto a la costa. Tras una vida de duro trabajo, Ronald DeFeo Sr. se mudó con su mujer y sus 5 hijos desde Brooklyn a la casa de sus sueños. Pero el sueño era solo una fachada. Ya eran una familia disfuncional en el momento que se desató el caos que llevó a los asesinatos. El padre estaba descontrolado, pegaba a su mujer, pegaba a sus hijos. La noche del 13 de noviembre del 74, impulsado por un potente cóctel de alcohol, drogas y autocompasión, Butch decidió que era hora de acabar con los abusos. Subió al piso de arriba, cogió una de las armas y entró en el dormitorio de sus padres. Levanta el arma y ¡bum! Dispara a su padre varias veces. La madre despierta sorprendida por los disparos y cuando le mira, él dispara. Los chicos serían los siguientes. Mark, de 11 años, murió en el acto. John, de 9, no tuvo tanta suerte. El hermano pequeño no murió en el acto, tuvo una muerte muy lenta y dolorosa. El asesino salió y metódicamente mató a sus 2 hermanas pequeñas, una tras otra. Butch disparó a Allison, de 13 años, en la cara. Después, colocó el rifle Marlin calibre 35 en la cabeza de Dawn, su hermana de 18 años. Los expertos en balística sostienen que una bala de ese rifle se oye a 1,5 kilómetros de distancia, pero nadie oyó nada. Butch decidió quitarse la ropa ensangrentada y salir de allí. Se fue en coche hasta Brooklyn y tiró la ropa. Se ducha, se arregla la barba, se viste bien y se va a trabajar a las 6 de la mañana, como siempre, como si nada. Decide acercarse hasta el bar de Henry, un local de la zona, y se emborracha con uno de sus amigos y se pincha heroína. Al final decide volver a casa y entonces milagrosamente descubre los cadáveres. Alguien ha matado a mis padres, alguien ha matado a mis padres.
Butch fue sospechoso desde el principio y perdió el control de su propia versión de los hechos. Empezó a decirle a todo el mundo que había sido un golpe de la mafia, pero la policía no le creyó. Se declaró no culpable por enajenación mental. No lo entendéis. Dijo que unas voces en su interior le habían empujado a matar a su familia. La única oportunidad que tenía era demostrar que estaba loco, defenderse basándose en la enajenación mental. Mucha gente empezó a preguntarse si era mentalmente inestable. Los psicólogos habían determinado que sufría un trastorno de la personalidad, que era antisocial. Admitió en el juicio que lo había hecho antes de que ellos se lo hicieran a él. En el juicio, Butch reconoció haber tomado heroína antes de los asesinatos y fue encontrado culpable de todos los cargos. Un par de años después, George y Kathy Lutz se mudaron a la casa y en 28 días escribieron una de las novelas más aterradoras y asustaron a toda América con Horror en Amityville. Los Lutz afirmaron que la casa estaba encantada. Habían levitado, dijeron haber oído a personas incorpóreas, que alguien había arrancado las barandillas, que habían arrancado las ventanas. Y que habían visto cerdos con ojos rojos brillantes y alcohol rezumando de las paredes. Bueno, eso es interesante, pero no es más que una invención de Hollywood. La historia de los Lutz se puso en duda, pero eso no impidió a Hollywood hacer 8 secuelas. En mi opinión, la historia real da 10 veces más miedo que la de los falsos fantasmas y demonios. Aquí estamos hablando del mal real. En el 83, un legendario cantante de rhythm and blues se mudó con sus padres a la casa para intentar arreglar sus problemas. En 6 meses había muerto a manos de su padre. Número 14. El asesinato de Marvin Gaye. Hay muchas cosas sorprendentes en la historia de Marvin Gaye. En primer lugar, Marvin era un cantante muy querido, y el hecho de que un padre mata a su hijo adulto es casi inaudito. El hogar de la familia Gaye no era muy feliz. El padre prohibía todo tipo de bailes, televisión o música popular. Quería asegurarse de que sus hijos crecían de forma muy estricta, dedicando todos sus pensamientos a alabar a Dios. En el caso de Marvin Gaye, faltaba además una dinámica en la familia, algo entre él y su padre. El joven Marvin intentó escapar de un hogar de abusos centrándose en la música. Con 25 años, Marvin era una de las estrellas en alza de la Motown, pero con la fama llegaron nuevos problemas. Entonces aparecieron las drogas. Y Marvin Gaye era consumidor. En el 80, a pesar de ser multimillonario, Marvin Gaye estaba arruinado. Marvin debía más de $4 millones en impuestos. De repente, tuvo que deshacerse de sus 17 coches. Pero Marvin reaparecía una vez más. En el 83, Sexual Healing le convirtió en una figura del mundo musical y le hizo ganar 2 Grammys. El cantante volvía a estar arriba y decidió volver a casa para ayudar a su madre enferma. Marvin volvió a casa en una época en la que luchaba contra sus propios demonios, las drogas. El 1 de abril de 1984, un día antes de cumplir 45 años, Marvin Gaye fue abatido con un arma que él había regalado a su padre. Nadie sabe con certeza cómo empezó la discusión. ¿Qué has dicho? Obviamente se produjo una enorme discusión entre ambos y la madre de Marvin lo presenció todo. El padre sacó el arma de Marvin y le disparó a quemarropa. La primera bala le atravesó el corazón. Encontraron 2 heridas de bala. Una fue considerada fatal. Era la herida de bala de la zona del corazón, pulmón, hígado y el diafragma. El padre salió al porche, tiró el arma al césped de la casa y se sentó a esperar a que apareciese la policía. La autopsia reveló la presencia de drogas en el organismo de Marvin Gaye. Después se sabría que Marvin Sr. presentaba lesiones graves sufridas en la última pelea con su hijo. Los abogados de Gaye padre basaron en esto su defensa. No fue difícil argumentar que había habido una paliza previa a los disparos. Y con eso teníamos una base para la defensa. Si hay lucha, ambas partes sufren lesiones, y eso es muy útil para reconstruir los hechos y saber si se trata de un asesinato a sangre fría o si la muerte se produce durante o después de una pelea. La defensa tuvo éxito.
Marvin Gaye Sr. fue condenado a 6 años de libertad condicional por homicidio involuntario. El caso de Marvin Gaye es uno de los más trágicos que existen, porque se había vuelto paranoico a causa de las drogas. Prácticamente cometió un suicidio, provocó su propio asesinato. El día del funeral de su hijo, a Marvin Sr., le preguntaron si quería a su hijo. Tras un momento de pausa contestó tan solo: digamos que no me caía mal. Era una celebridad en potencia que haría cualquier cosa para conseguir el éxito. Pero cuando ya había conseguido lo que quería, alguien se lo arrebató cruelmente. Número 13. El asesinato de Bonnie Lee Bakley. La esposa del actor Robert Blake tenía un pasado plagado de altibajos. Bonnie Lee Bakley era una celebridad en potencia. Tenía una libretita negra con los nombres de todas las estrellas de Hollywood a las que quería conocer. Y esperaba conseguirlo. Se supo que había engañado a algunos hombres, que había dejado un rastro de lágrimas a su paso. Había llevado una vida muy complicada. Había vendido pornografía por correo, roto un montón de corazones y engañado a la gente. Bonnie conoció a Blake en 1999 en una fiesta de cumpleaños. En otoño ya estaba embarazada. Es una relación bastante tormentosa, bien conocida y documentada gracias a sus amigos y familia. A pesar de su convulsa aventura, Bakley se casó con la antigua estrella de Baretta en noviembre de 2000, 3 meses después de nacer su hija. No era un matrimonio normal. No vivían en la misma casa. Ella vivía en la casa de la piscina. El matrimonio siguió teniendo problemas, pero la noche del 4 de mayo de 2001 fueron a cenar juntos a su restaurante favorito de Studio City, en California. A las 8:30 de la noche, Blake aparcó su coche junto a un contenedor, en una obra, a manzana y media del restaurante. Blake llevaba su pistola. Cenaron en el restaurante Vitelos, en Studio City. Él comió el plato del menú con su propio nombre, el plato de pasta de Robert Blake. Sobre las 9:30, Bonnie y Robert acabaron la cena y volvieron al coche. Según el informe policial, Blake dijo que había olvidado el arma y volvió al restaurante. Él dijo que había olvidado su arma en el local, así que volvió a buscarla. Pero no la encontró, así que volvió al coche. El informe continúa diciendo que cuando Blake volvió al coche, encontró a Bonnie desangrándose a causa de varias heridas de bala. En ese corto espacio de tiempo, si alguien hubiese querido asesinarla, tendría que haberlo seguido y conocer exactamente el lugar y saber que él iba a volver al restaurante. Así que dispondría de muy poco tiempo. Blake corrió a una casa próxima y llamó a urgencias. La ambulancia trasladó a Bonnie al hospital, pero ingresó cadáver. Falleció a causa de múltiples heridas de bala. Una de ellas le alcanzó en la mejilla derecha, es una herida considerada fatal. Y otra bala, el hombro derecho, una herida también fatal. La policía interrogó a Blake durante horas tras el asesinato y registró su casa. Blake mantenía su inocencia, pero según la policía, las pruebas se acumulaban. Resultó que Robert Blake coleccionaba armas y encontraron una pistola alemana muy rara en un contenedor a un par de manzanas que resultó ser el arma del crimen. En abril de 2002, tras una investigación de 11 meses, la policía detenía a Blake por el asesinato de Bonnie Lee Bakley. Cuando Bonnie Lee fue asesinada, se pensó que tenía que haber sido Robert Blake. Tenía que haber sido su marido, especialmente cuando se supo que a él no le gustaba. El juicio duró 3 meses. El turbio estilo de vida de Bonnie salió a la palestra. Aparecieron los nombres de personas a las que había engañado, estafado dinero y que tenían razones para haber ido a por ella. Entonces surgió la duda razonable sobre el caso. Bonnie Lee Bakley es el ejemplo perfecto de un caso que no se centra en lo ocurrido, sino en lo que ella era, en cómo era y en su vida privada y personal. El 16 de marzo de 2003, Robert Blake fue declarado no culpable. Nadie más ha sido acusado por el asesinato de Bonnie. Creo que fue el ejemplo perfecto de una actuación muy profesional de un abogado que hizo una labor extraordinaria para sembrar una duda razonable. En noviembre de 2005, en una demanda civil presentada por los hijos de Bakley, el jurado concluyó que Blake había causado intencionadamente la muerte de Bonnie. Sus hijos recibieron $30 millones por daños y perjuicios.
Se dice que en Hollywood si matas a tu mujer no vas a la cárcel, solo pagas una multa. ADN, residuos de pólvora, rastros. Hoy los avances en la ciencia forense ayudan a los tribunales a cerrar los casos. Pero ¿cómo es posible que algunos casos sigan siendo un misterio? Número 12. El asesinato de Biggie Smalls. Christopher Wallace, más conocido como Notorious Big o Biggie Smalls, era uno de los artistas de hip hop más influyentes de la década de los 90. La gente se volvía loca con él. Era evidente que Biggie tenía algo que llegaba a todo el mundo. Pero todo tuvo un brusco final el 9 de marzo del 97, 2 semanas antes de la publicación de su tercer álbum, titulado La vida después de la muerte hasta que la muerte nos separe. El rapero asistía a una fiesta en Los Ángeles. Notorious Big y Puffy Combs asistían a una fiesta posterior a la entrega de los premios de la música Soul Train. La fiesta se celebró en el Museo Peterson. La fiesta terminó sobre las 12:30 de la madrugada. Biggie se subió al asiento del pasajero de su todoterreno. Sean Diddy Combs iba en el coche de delante. Los 3 vehículos salieron del aparcamiento y en el primer semáforo giraron hacia Wilshire y Fairfax. Un Chevy Impala de color oscuro se paró junto al vehículo de Biggie. El conductor abrió fuego sobre Biggie con una arma semiautomática de 9 milímetros y disparó varias balas al pecho de Biggie antes de huir a toda velocidad. Mientras Biggie luchaba por su vida, el conductor del rapero lo llevaba urgentemente al hospital, seguido por Diddy. Pero era demasiado tarde. A la 1:15 de la mañana certificaban la muerte de Biggie Small a los 24 años. Biggie no era una persona peligrosa, era un músico que solo quería grabar discos. Solo quería ganar dinero. Biggie no era un mal tipo en general. La policía declaró que docenas de personas habían presenciado el asesinato, pero nadie identificó al asesino. ¿Quién estaba detrás del ataque violento? Le puedo asegurar que los sujetos involucrados serán miembros de las bandas de la costa oeste y este. El mayor error es que creo que todo el mundo piensa que se trata de un tiroteo en coche, normal entre las bandas. Las pruebas, en mi opinión, demuestran que se trató de un golpe organizado. A día de hoy sigue habiendo especulaciones. Alguna gente cree que Suge Knight y la discográfica Death Row quisieron eliminar a Biggie y Diddy. Pero Suge Knight no lo ve así. Yo no conocía a Biggie tanto como para que me gustase o no. Yo soy un hombre de negocios y si yo le hubiera descubierto antes, Biggie se habría convertido en un artista de Death Row, porque era un gran rapero. Yo habría ido a por él para que me grabase un disco, no para matarle. Alguna gente cree que le pagaron a alguna banda para deshacerse de Biggie por una vieja deuda que Biggie tenía con una banda de Los Ángeles. Sin sospechosos ni pruebas para llevar a cabo una detención, el caso de Notorious Big cayó en el olvido. Una de las razones por las que el caso no ha sido resuelto es que hay agentes de policía involucrados en la conspiración para matar a Biggie Smalls. Hay implicaciones políticas que han provocado que este caso no se haya resuelto oficialmente. Tal vez este caso vuelva a salir a la luz algún día. Solo hace falta que aparezca un testigo. En julio de 2006 se reabrió el caso de Biggie y ofrecieron una recompensa de $50.000 por cualquier información que llevase a una condena. La gente del hip hop sencillamente no quiere hablar con la policía. ¿Quién quiere ser el soplón? Acabo de chivarme noblemente de alguien. Aquí tienes mi dirección, así que si quieres matarme, mátame ya. Nadie quiere hacer eso. Cuanto más peligroso es el caso, más difícil resulta resolverlo con la declaración de un testigo. El 15 de julio del 97, un diseñador famoso salía a comprar el periódico. Su asesinato, una hora después, sería primera página de las noticias. Número 11. El asesinato de Gianni Versace. Para el mundo de la moda era una leyenda porque era diferente. Creó un estilo que no se podía comparar con el de ningún otro diseñador. En verano del 97, Gianni Versace, residente en Miami, era una presencia atrevida e innovadora en el mundo de la moda.
El nombre de Versace se había convertido en sinónimo de la alfombra roja de Hollywood. Hizo un montón de cosas divertidas. Siguió muchos caminos que no eran tradicionales. Creo que abrió muchas puertas para que algunos diseñadores se volviesen un poco más locos. Con ventas que superaban los 560 millones de dólares, la vida le sonreía como nunca. Se distinguió de los demás simplemente porque hizo lo que hizo. Nunca hizo cosas para seguir tendencias, sino que lo que hizo se convirtió en muy popular. Pero la mañana del 15 de julio, el mundo de Versace se desmoronó. A las 8:30 de la mañana volvió a casa después de dar un paseo y abrió la puerta de su mansión. Sin previo aviso, un hombre se acercó a Versace y le disparó a quemarropa en la nuca. El asesino disparó una vez más y huyó del lugar. El rey de la moda había muerto. Unos amigos que estaban en su casa salieron y descubrieron el cuerpo sin vida de Versace tendido en un charco de sangre. Me enteré enseguida porque iba camino del trabajo cuando se recibió la llamada, así que lo oí por radio. En aquel momento no sabía que era Versace. La llamada decía que había habido disparos, que alguien había huido del lugar del crimen, y oí que todas nuestras unidades acudían al lugar. La noticia de la muerte de Versace se difundió rápidamente. Cuando procesas finalmente lo que ha ocurrido, es muy triste. Fue horrible. Yo me marché a Europa al día siguiente y ya se sabía en todo el mundo. Todo el mundo estaba afectado. En unos días la policía sospechó que la muerte de Versace estaba relacionada con el rastro sangriento de otras víctimas de Minneapolis y Chicago. Las pruebas de los 5 asesinatos apuntaban a un hombre llamado Andrew Cunanan, un escurridizo artista del engaño de la lista de los 10 más buscados del FBI. Andrew Cunanan, además de tener probablemente tendencias sociópatas, llevaba dentro mucha ira. En el caso de un asesino en serie, sienten aumentar su poder cada vez que lo hacen. 8 días después del asesinato de Versace, un soplo llevaba a la policía de Miami hasta una casa flotante en la que se ocultaba Cunanan. Pero al verse rodeado por la policía, el asesino en serie se quitó la vida. Se puso la pistola en la boca y apretó el gatillo. Le daban tanta vergüenza sus actos que creo que llevaba una existencia desesperada, de autodesprecio y autoodio. Pero, ¿por qué Cunanan fue a por Versace? Versace era todo lo que él probablemente quería ser. Era rico, era un hombre gay, tenía éxito, lo tenía todo. Y Andrew Cunanan no tenía nada. Fue un caso de ira y envidia. Y en el momento de asesinarlo tuvo poder. Tuvo el control de su vida. La estrella de los héroes de Hogan, Bob Crane, era un actor de televisión muy querido. Su personalidad afable y su rapidez mental le hicieron ganar amigos y seguidores, pero lo que hacía a puerta cerrada le granjeó enemigos. Número 10. Bob Crane. El primer golpe le abrió la cabeza por el cuero cabelludo. El segundo le aplastó el cráneo. El asesino cogió a continuación un cable del vídeo y lo estranguló, pero Bob Crane ya estaba muerto. Tenía 49 años. La razón de esta brutalidad es que alguien quería demostrar una extrema violencia. Es un caso de ira y rabia contra la persona de Bob Crane. Fue horrible con el trípode de una cámara. Su cabeza era una masa pulposa cuando lo encontraron. El 28 de junio del 78, la policía encontró algo más que un simple escenario del crimen espeluznante. Descubrió 50 cintas de vídeo pornográficas en un armario y un equipo de fotografía en el baño. Usaba este equipo para sacar fotos de sí mismo con 2, 3 o 4 personas, todas a la vez. Tenía una de las primeras videocámaras de uso doméstico que salieron al mercado y le gustaba grabarse practicando sexo con muchas mujeres. Este actor, amante de la diversión, tenía un lado secreto oscuro. En su vida privada se enfrentaba a demonios muy serios. Alcanzó la grandeza gracias a su éxito y fortuna, pero parte de su identidad no pudo aguantarlo. Así que creó este inframundo en el que se sentía cómodo y con el que chocó de forma tan terrible. Cuando se canceló en el 71 Los héroes de Hogan, Crane pareció hundirse más en su obsesión pornográfica. Tenía una fuerte adicción. No era del tipo, me voy a casa y ataré a mi mujer para tener sexo un poco pervertido. No, era una obsesión.
El primer sospechoso del caso fue el amigo de Crane y su contacto para los asuntos de sexo, John Carpenter. Les gustaba acorralar a las chicas y grabarse. Creo que es posible que Carpenter tuviese algo más de interés en Bob Crane que Bob Crane en él. Algunos amigos dijeron que Crane quería poner fin a la amistad. La policía encontró la agenda del actor con el nombre de Carpenter tachado. Creo que hay muchas posibilidades de que esa misma noche o por esas fechas Bob Crane rompiese relaciones con Carpenter y que eso enfadase aparentemente a Carpenter. Tras el asesinato, la policía descubrió que Carpenter no quería cooperar. Empezó a aparecer sospechoso porque no quiso colaborar en la investigación. Además, algunas de las cosas que decía o no decía no sonaban muy bien. La policía encontró restos de sangre en el coche de alquiler de Carpenter. Pero en aquella época no existían los análisis de ADN y solo pudieron probar que era sangre del mismo tipo de la de Crane, no su sangre en concreto. Así que las pruebas eran circunstanciales. Tenían teorías sobre cómo se había cometido el crimen y me pareció que no estaban corroboradas. El caso estuvo parado 14 años hasta que la policía encontró unas fotos que habían pasado inadvertidas y que mostraban sangre y lo que parecía materia cerebral en el coche de Carpenter. John Carpenter fue acusado del asesinato de Bob Crane. Había sangre dentro del coche del mismo tipo que de la de Crane. Teníamos tejidos en la fotografía que parecía muy similar al tejido aparecido en el escenario del crimen y encontrado en la almohada. Con todas esas cosas pensábamos que convenceríamos al jurado. Las pruebas no eran concluyentes y el 31 de octubre del 94 fue absuelto. Carpenter murió 4 años después, a los 70 años. No hay otros sospechosos y el caso sigue sin resolver. Famosos y artistas no serían lo que son si no fuese por sus fans. Pero ¿en qué momento se convierte un fan en un fanático? Número 9. El asesinato de Rebecca Schaeffer. La historia de Rebecca Schaeffer es una historia horripilante de Hollywood, en la que la inocencia es abatida. En la década de los 80, Rebecca Schaeffer escalaba la escalera del éxito de Hollywood como coprotagonista de My Sister Sam. Era una chica magnífica, limpia, del sur, una buena actriz y obviamente muy guapa. Tenía muchos admiradores, entre ellos un vehemente fan de Tucson, Arizona, llamado Robert John Bardo. Bardo era un joven emocionalmente inestable que había dejado el instituto. Los profesores comentaban el hecho de que estaba muy aislado y no mostraba habilidades sociales. La adoración de Bardo por la joven se convirtió en una obsesión. Escribió docenas de cartas a Rebecca. A cambio, Bardo recibió una tarjeta personalizada y una foto firmada, pero quería más. Estaba obsesionado con ella. Le había escrito un montón de cartas y le había dicho que estaría con ella, que se casaría con ella, que algún día se acercaría a ella. Y lo hizo. En 1987 fue 2 veces a Los Ángeles e intentó sin éxito visitar a Rebecca en el rodaje. Los acosadores sienten a menudo que no son nadie a no ser que alguien les ame. Sienten un vacío e intentan tener la sensación de que son dignos, de que alguien los ama. 2 años después, Bardo contrató a un detective privado para averiguar la dirección de Rebecca. En aquella época ella vivía en un apartamento en el que podías entrar sin más. En las primeras horas del 18 de julio del 89, Bardo, de 19 años, llegaba en autobús a Los Ángeles. Encontró el edificio de Rebecca y llamó a su apartamento. Me presenté, soy Robert Bardo, de Tucson, Arizona. Soy admirador tuyo, ¿sabes? Hola. Tras una conversación amistosa, Bardo se marchó. Fue a un restaurante y se dio cuenta de que había olvidado entregar a Rebecca una nota que le había escrito. Me imaginé que ya que estaba allí, bueno, podía preguntárselo. Volvería a su casa y se lo preguntaría. Además, quería usar la carta como excusa para acercarme a ella. Fue al baño y cargó su Magnum del calibre 357. A las 10:15 de la mañana, Bardo volvió al edificio de Rebecca y llamó. Rebecca bajó las escaleras. Agarré la puerta. Todavía tenía el arma en la bolsa. La busqué y la agarré. La agarré por el gatillo.
La bala le dio aquí y mucha sangre salpicó. Ella me dijo, ¿por qué? Y no paraba de gritar, ¡Dios mío! Yo lo hice, la maté, ¿sabes? Lo que yo creo que pasó es, mi opinión personal, es que él le alargó la tarjeta y que ella, al inclinarse para recogerla, recibió el disparo en el pecho. Bardo huyó corriendo. No podía quedarme a su lado, ¿entiendes? Un vecino llamó a la policía. A los 30 minutos, un hospital cercano certificaba la muerte de Rebecca Schaefer. Al día siguiente, Bardo fue detenido en Arizona. Huyó inmediatamente después, pero esperando que le atrapasen por el camino. Esperaba el gran resultado que se produciría después del ataque y que no llegó. Así que vuelve a Arizona y actúa de forma que atrae la atención sobre su persona. Camina entre el tráfico y no niega lo que ha hecho. En octubre del 91, Robert John Bardo fue declarado culpable de homicidio en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de condicional. Por eso las estrellas tienen miedo. Por eso la gente corre hacia los clubes nocturnos. Por eso entra en un sitio y cierra la puerta inmediatamente. Hollywood puede dar mucho miedo. Una actriz en horas bajas, un productor musical famoso. Un encuentro casual que acabaría en tragedia. Número 8. La muerte de Lana Clarkson. Lana era alta y guapa. Una actriz de 40 años que apareció en más de 30 películas y programas de televisión, pero siempre buscó el papel que la lanzase definitivamente. Aceptó un trabajo de relaciones públicas en un club muy popular. Muchas actrices hacen eso porque así conocen gente que les puede ayudar en su carrera. La noche del 3 de febrero de 2003, Lana trabajaba en la Casa del Blues en Sunset Strip cuando conoció al legendario productor de rock and roll, Phil Spector. A ella le excitaba la fama y Phil Spector era famoso. Era un productor discográfico muy excéntrico que había trabajado con John Lennon y con los Ronettes. Spector pidió un cóctel y una botella de agua. Le dio $450 de propina a Lana y la llevó a su mansión. No sabemos qué pasó entre aquellas paredes, pero evidentemente alguien murió. Según el informe de la policía, el chofer de Spector estaba fuera cuando oyó un disparo. Esto fue lo que dijo a la policía. Spector salió con un arma en la mano y dijo, creo que la he matado. El chofer llamó a la policía y cuando ésta llegó, encontró a Lana Clarkson muerta de un disparo en la boca. Había un Colt del 38 de acero azul bajo su pierna derecha. Por supuesto, un disparo de bala no implica necesariamente un homicidio. A veces lo que se publica no representa realmente los hechos. Puede ser un suicidio o una muerte accidental. La policía encontró dientes esparcidos por el suelo. Por experiencia, sé que la gente que se suicida disparándose con un arma de fuego en la boca, se mete el cañón del arma en la boca y aprieta el gatillo. No suelen matarse con los dientes cerrados. La policía tuvo que inmovilizar a Spector con un arma de electrochoque y esposarle mientras registraba la casa. Encontraron un paño empapado en sangre en el suelo del baño y una toalla de mano húmeda en el lavabo. Spector declaró a la policía que había disparado a la actriz accidentalmente. Después dijo que Clarkson se había suicidado. No olviden que Spector dijo, sí, ha sido un disparo. La gran pregunta era, ¿fue accidental? ¿Apretó ella el gatillo o la mató él? El forense declaró la muerte como un homicidio. 9 meses después, Phil Spector era acusado del asesinato de Lana. Se declaró no culpable. Intentamos no hablar de nada ajeno al caso. Le concedimos al señor Spector el beneficio de la duda y dejamos que se defendiese ante un tribunal. El juicio de Spector comenzó en abril de 2007. 5 meses después, los jurados estaban atascados y el juez declaró el juicio nulo. En 2008 comenzó un nuevo juicio. En abril de 2009 le declararon culpable de asesinato en segundo grado y condenado a un mínimo de 19 años en prisión. Ahora prepara la apelación. La casa de estuco blanco de las colinas de Hollywood pasaba desapercibida, pero para la policía era el cuartel general de unos camellos. Y para la leyenda del porno John Holmes, su farmacia personal. Número 7. Los asesinatos de Wonderland.
John Holmes era la mayor estrella del cine para adultos de finales de los 70, cuando se manejaba mucho dinero y muchas drogas. Holmes hizo más de 2.500 películas como su alter ego Johnny Watt, pero su carrera solo le reportó una adicción a la cocaína que le costaba $1.500 al día. Era una época en la que el porno todavía estaba en la sombra y la gente que trabajaba en él era un poco misteriosa. A finales de los 70, Holmes no tenía trabajo, no podía actuar por su adicción a las drogas y empezó a frecuentar a la gente de la casa de la avenida Wonderland. En aquella casa entraba y salía gente a todas horas y el balcón cumplía su papel. Desde arriba tiraban las drogas y desde abajo el dinero. Holmes frecuentaba al dueño de un club nocturno, Eddie Nash, un hombre que aparentemente siempre tenía buenas provisiones de drogas en su mansión de Hollywood. Desesperado y arruinado, la estrella del porno y sus amigos decidieron atacar a Nash. La banda de la avenida Wonderland estaba formada por un puñado de timadores del mundo de la droga. Cogían unas placas de policía, se iban a timar a los camellos y después vendían esas drogas. El 29 de junio del 81, después de que Holmes dejase una puerta abierta en la casa de Nash, la banda de Wonderland penetraba en la casa. Según la policía, se llevaron drogas, joyas y $185.000 en efectivo. Robaron dinero, ataron a Nash. Esa no fue una buena idea. Un día después del atraco, alguien vio a Holmes con una de las joyas robadas. Nash obligó a la estrella del porno a confesar. El 1 de julio del 81, Holmes entró con al menos 3 hombres en la casa de Wonderland. John introdujo el código de seguridad y alguien dijo, ¿quién es? Él contestó, soy John Holmes. Le dejaron entrar. No sospechaban que fueran a atacarles. Los asesinos fueron de habitación en habitación golpeando a todo aquel que encontraban. Los mataron a golpes asestados con tuberías de plomo. Hubo 5 víctimas. 4 murieron a consecuencia de los ataques. Una sobrevivió, aunque sufrió heridas muy graves. Los asesinos fueron tan violentos que al llegar la policía al día siguiente descubrió un escenario espeluznante. Normalmente las heridas más sangrientas que solemos encontrar son las de arma blanca. Suelen ser las que más sangran. Pero los golpes con objetos contundentes probablemente son los segundos en el ranking de pérdida de sangre. En este caso en particular, los asesinatos de Wonderland presentaban una escena bastante sangrienta, bastante horrible. Holmes fue el primer sospechoso porque era la única conexión entre la banda de Wonderland y Nash. Cuánto vio o cuánto hizo queda para la especulación. Hay quien dice que le obligaron a contemplar los asesinatos y a mancharse las manos. Sobre una pared se encontró la huella de una mano manchada con la sangre de una de las víctimas. Y la huella era suya. En el 82, Holmes fue juzgado por los asesinatos, pero sus abogados argumentaron que no era más que otra víctima. Holmes fue absuelto. Con el tiempo, Eddie Nash se declaró culpable de conspiración en relación con los asesinatos de Wonderland. Pasó 31 meses en prisión. John Holmes se libró de la cárcel, pero la vida no mejoró para él. Empezó a hacer películas porno para homosexuales por dinero, para pagar su adicción a las drogas. Y al parecer así, contrajo el virus del SIDA. John Holmes murió el 13 de marzo de 1988. Evidentemente, John Holmes encarna las consecuencias de lo que ocurre con ese tipo de cultura. Es lo que pasa en Sunset Strip, lo que pasa en Hollywood, lo que pasa en los Estados Unidos. Su música encandilaba a millones de fans. Su trágica muerte conmocionó al mundo. Número 6. El asesinato de Selena. A principios de los 90, Selena era la reina internacional de la música tejana. Ganó un Grammy. Era una artista adorada por sus fans, por la gente. No solo aquí, sino en todos los países de habla hispana del mundo. La enfermera Yolanda Saldívar era una de las mayores fans de Selena. Me explicó que había visto a Selena en un concierto en San Antonio, Texas, y que le encantaba su música. Y me preguntó si teníamos algún club de fans en San Antonio. Le dije que no, y me pidió permiso para fundar uno. En el 94, Yolanda ya era la presidenta del club de fans de Selena en San Antonio.
Además, trabajaba como contable para la empresa de Selena en Corpus Christi, Texas. Cuando era presidenta del club de fans, estaba lo bastante lejos como para admirar a Selena. Y cuanto más se acercaba, esa admiración se iba convirtiendo en envidia. En marzo del 95, el padre de Selena despidió a Yolanda, acusándola de malversación. Encontré un sobre de papel manila amarillo, un sobre grande, y dentro estaban los extractos de la cuenta del club de fans de Selena de San Antonio del último trimestre. Y encontré otros documentos que demostraban que se había retirado dinero de la cuenta del club de fans. En algún momento de las semanas siguientes, Yolanda, de 34 años, compró un arma. La mañana del 31 de marzo, Selena se reunió con Yolanda para cerrar algunos flecos que quedaban pendientes en la habitación del hotel de Saldívar. Llevaba unos papeles en el maletín. Creo que Selena le dijo, creí que habías dicho que tenías los papeles en el coche. Y ella contestó, bueno, tengo algo en el maletín. Y Selena dijo, muy bien, vamos a verlos. Sobre las 11:40 de la mañana, Selena y Yolanda empezaron a discutir sobre unos documentos de la empresa desaparecidos. Poco después, Selena abrió la puerta para marcharse. Yolanda sacó su pistola y disparó a Selena por la espalda. Selena corrió desde la puerta de la habitación del hotel hasta el vestíbulo. Yolanda salió con el arma y le disparó por segunda vez. Un disparo en el torso, ya sea por delante o por detrás, sin duda es peligroso, porque los órganos internos están muy cerca. Selena se desplomó en el vestíbulo del hotel. Una ambulancia la trasladó al hospital, pero era muy tarde para la cantante de 23 años. Cuando entramos, un policía se me acercó y me dijo, han matado a su hija, así, a lo bruto. Me dejó de piedra. Mientras Yolanda se había subido a la pick-up que tenía aparcada en el hotel, la policía la rodeó. Ella se puso la pistola en la cabeza y amenazó con suicidarse. Las 2 primeras horas estuvo llorando y gritando, Dios mío, he matado a mi amiga. Pero 2 horas después cambió su historia. Fue un accidente. Fue un accidente. 9 horas después, Yolanda salía de su coche y era detenida. En octubre del 95, 6 meses después del tiroteo, Yolanda Saldívar era condenada por asesinato en primer grado. Fue condenada a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad y podrá solicitar la libertad condicional en 2025. Nunca lo superas. Es una herida en el corazón que te acompañará hasta que mueras. Aprendes a vivir con ella. Cualquiera que haya perdido un hijo sabe lo que quiero decir. La mañana del 15 de enero de 1947, una joven madre pasaba junto a un solar cerca del centro de Los Ángeles. En una zanja, vio algo que le pareció el maniquí de unos grandes almacenes. Era la víctima de uno de los asesinatos más brutales de la historia de Hollywood. Número 5. La Dalia Negra. Lo que atrae realmente a la gente es el cadáver. La foto del cadáver que tiene en mente, sin sangre, desangrado, como si hubiese pasado por allí un vampiro. La víctima era Elizabeth Short. Había llegado a Hollywood para ser una estrella. Su apodo, Dalia Negra, se debía a la costumbre de Elizabeth de vestir de negro y adornarse el pelo con flores. La joven de 22 años era extrovertida y hermosa, una combinación que tal vez acabaría causando su desgracia. No era una prostituta, como cree la gente. Tenía citas por cenas, que era algo que muchas mujeres hacían en los años 40. Tenían citas para poder comer. Era una mujer que intentaba sobrevivir en una época muy difícil, en una situación muy difícil. Puede que viviese del cuento, pero no merecía morir como murió. Desde el principio, la policía de Los Ángeles se vio desbordada. La Dalia Negra ocurrió en los albores de la investigación de los escenarios del crimen. Y todo estaba en pañales. No tenemos ni idea de si se trasladó el cadáver, de si se tocó algo.
Hubo mucha gente que pasó por el escenario del crimen y que alteró posibles pruebas que pudiera haber habido. El cuerpo mutilado de Elizabeth contaba una historia espantosa. El asesino había colocado el cadáver sobre una serie de tablas encima de una bañera. Los tobillos estaban atados entre sí y las manos habían sido atadas a los grifos de la bañera. La chica no estaba totalmente muerta cuando empezó a cortar su cuerpo a la mitad. En primer lugar, se excitaba con el hecho de que estaba torturando a esa mujer y que la poseía matándola. En segundo lugar, obtuvo mucho placer dejando el cadáver en un lugar en el que lo encontrarían bastante rápido y causaría una gran conmoción. La policía tenía pocas pistas. No había ninguna sangre, o muy poca, en el escenario. Se habían preocupado de desangrar el cuerpo antes de trasladarlo desde el lugar en el que la habían asesinado hasta donde la depositaron. Con su muerte, la Dalia Negra logró la fama que no había tenido en vida. El caso de la Dalia Negra representa al tipo de asesino más enfermo, donde tenemos una víctima que no solo es asesinada, sino torturada y profanada. Nadie había visto nada igual en la historia de Hollywood. Por eso, a día de hoy, sigue siendo el crimen sin resolver más horripilante de Hollywood. Fue abatido a tiros en la flor de la vida en un concurrido cruce de Las Vegas, con cientos de testigos. ¿Por qué nunca se identificó al asesino? Número 4. Tupac Shakur. Ese caso asusta muchísimo a todo el mundo que se vio involucrado en él. Las personas que participaron entienden la venganza mejor que nadie. Teníamos a un icono en la industria musical, uno de los raperos más importantes que fue asesinado sin ningún motivo. En el mundo de la música rap, ninguna estrella brillaba más que Tupac Shakur. Tupac Shakur no solo es una figura polémica, sino también alguien que es complejo, volátil y también radical. Lo que hacemos es usar nuestro cerebro para alejarnos del gueto cuando podamos, por eso contamos estas historias, ¿me entiendes? Y tienden a ser violentas. El 7 de septiembre del 96, Tupac y su manager, el presidente de Death Row, Mario Suge Knight, salieron del hotel MGM de Las Vegas tras asistir a un combate de Mike Tyson. Suge encabezaba una procesión de vehículos de lujo camino de un club nocturno. Su único pasajero, Tupac Shakur. El BMW de Suge se paró en la esquina de Flamingo Road con Cova Lane, un cruce que estaba a punto de convertirse en el escenario de un crimen famoso. Otro coche se paró a su lado y unos individuos abrieron fuego sobre el coche y alcanzaron a Tupac varias veces. Suge Knight, creo, sufrió unos rasguños y Tupac acabó en el hospital. El coche giró a toda velocidad y desapareció en el caos de Las Vegas para siempre. Tupac murió 7 días después. Había 10 furgonetas llenas de gente. Cuando dispararon a Tupac nadie dijo nada. No son el tipo de personas que te dicen, te contaré lo que pasó. No hay garantía de que te mantengas con vida el tiempo suficiente para ser testigo del caso. La unidad antibandas de Los Ángeles señaló a un hombre con el que Tupac y Suge se habían enfrentado aquella noche. Un conocido miembro de una banda de Los Ángeles llamado Orlando Anderson. Anderson nunca fue acusado formalmente del crimen. Fue abatido a tiros 2 años después en un lavado de coches. El asesinato de rapero por rapero es similar a lo que sucede con otras bandas. Esos testigos tampoco quieren dar un paso al frente. Prefieren arreglarlo a su manera. Llegado el momento, aplicarán su propia justicia. No confían en el sistema. Los que saben quién mató a Tupac siguen sin hablar. Es un error pensar que cuando los casos no se resuelven es porque la policía no sabe quién lo ha hecho. Muchas veces saben quién lo ha hecho, pero no tienen pruebas suficientes para detenerlos. Le dispararon 4 balas y no cayó. Subió 6 escaleras y dijo, me han disparado. Número 3. El asesinato del ex Beatle John Lennon.
John Lennon era la encarnación de la paz, la armonía y la no violencia. Era un símbolo para cambiar el mundo y lo expresaba en su música. A John Lennon le encantaba caminar por las calles de Nueva York. Disfrutaba cuando los fans le pedían autógrafos. Uno de esos fans era Mark David Chapman, un trabajador de la beneficencia fracasado que se convirtió en un obsesivo suicida con un historial de problemas mentales. Era completamente psicótico. Tenía obsesión con John Lennon. Muchos de estos asesinos sienten el deseo de ser conocidos por algo, de ser conocidos por algo grande. El 8 de diciembre del 80, Chapman esperó todo el día frente al edificio de John Lennon en Manhattan, el Dakota. Lennon volvía a casa con Yoko Ono. Volvían a casa de una sesión de grabación. Un fan salió de entre las sombras y le disparó. Chapman se agachó como un profesional y gritó, «Señor Lennon», y disparó 5 veces. John gritó, «Me han disparado». Se tambaleó dentro del vestíbulo y se desplomó allí mismo. 2 disparos alcanzaron al cantante en la espalda y otros 2 en el hombro izquierdo. El disparo fatal le seccionó la aorta. La policía llegó inmediatamente. No podían esperar a la ambulancia, lo metieron en el coche patrulla y lo llevaron al hospital Roosevelt. El personal de emergencias dijo, no, es imposible, es otra persona. Y solo cuando Yoko Ono llegó un minuto después se dijeron, Dios mío, era cierto. Lennon perdió más del 80% de su sangre. Chapman usó balas de punta hueca diseñadas para infligir el máximo daño. A pesar de todos nuestros esfuerzos, transfusiones de sangre, procedimientos quirúrgicos, vías intravenosas, ventilación, tubos de respiración, John Lennon falleció. Tras los disparos, Chapman se quitó el sombrero y el abrigo y se sentó en la acera. Sacó un ejemplar de El Guardián entre el centeno y empezó a leer. La policía le detuvo en el lugar de los hechos. Pensaba declararse no culpable por enfermedad mental. La única defensa que tenía alguna posibilidad de triunfar era que padecía alucinaciones, que tenía una enfermedad mental. 2 semanas antes de su juicio, Chapman contó a su abogado que hablaba con Dios. Mark sigue siendo una persona muy religiosa, un cristiano. Cree que irá al cielo. Fue condenado a un mínimo de 20 años en la cárcel por asesinato en 2º grado. Hay muchas posibilidades de que Mark David Chapman no vuelva a ver la luz del día fuera de la celda de una prisión. Chapman reconoció que se había convertido en asesino para llamar la atención, harto de sentirse un don nadie. Evidentemente hay formas mejores de lograr la fama y de hacerse un nombre. Lo que le pasó a Lennon fue sorprendente, porque no le pasó a un presidente ni a un líder político. Le pasó a un cantante. En los 60 a Lennon le preguntaron cómo esperaba morir. Hizo una pausa y dijo con una sonrisa, probablemente acabe conmigo algún lunático. Era una belleza californiana que intentaba escapar de la sombra de su famoso exmarido. Él era un americano típico, que quería ser una estrella de cine. Su brutal asesinato conmocionó a los Estados Unidos. Número 2. Los asesinatos de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman. Desde fuera, Nicole Brown y O.J. Simpson parecían una pareja de Hollywood feliz, pero en casa el matrimonio tenía problemas. Vi fotos de Nicole Brown Simpson con cardenales. Escuché la llamada que hizo a urgencias, cuya transcripción guardaba en una caja de seguridad, y sé que fue víctima de violencia doméstica. Nicole y O.J. se divorciaron en octubre del 92. Siguieron criando juntos a sus hijos, compartiendo el barrio de Brentwood, California. Para ellos era importante mantener una relación cordial, para que sus hijos creciesen en un entorno sano. Pero para Nicole todo se acabó la noche del 12 de junio del 94. Sobre las 7 de la tarde, Nicole había cenado con sus hijos y su madre en la trattoria Mezzaluna de Brentwood. Vuelve a casa, pero su madre la llama y le dice que se ha dejado las gafas en el restaurante Mezzaluna. Así que Nicole llama al restaurante y uno de los camareros se ofrece para llevarle las gafas a su casa. El camarero, Ron Goldman, era amigo de Nicole. Cuando se marchó me dijo,
¿quieres que te llame? Y yo le contesté, sí, llámame o ya te llamo yo. Y me dijo, vale. Él se fue por su lado y yo por el mío. Y lo último que le oí decir fue, nos vemos. Goldman llegó a casa de Nicole sobre las 10:15 de la noche. La señorita Simpson salió para abrirle la verja al señor Goldman y en ese momento fueron atacados. Según el informe de la autopsia, el agresor apuñaló a Ron 11 veces con un cuchillo de al menos 15 centímetros. Durante el forcejeo, el asesino cortó a Ron varias veces en el cuello y en el cuero cabelludo y le golpeó con un objeto contundente en la nuca. Le arrinconaron en una zona muy pequeña. Estaba desarmado y por mucho que te resistas, al final, especialmente con esa pérdida de sangre, pierdes la agudeza y el conocimiento. Y por mucho que se resistiese, no tenía ninguna posibilidad, porque no podía escapar. El asesino también atacó a Nicole. En el caso de Nicole Simpson, tenía un corte en el cuello que penetró 5 centímetros en el hueso. Cuando sufres un corte tan profundo, no tienes muchas posibilidades de sobrevivir porque no puedes respirar. Te desangras. Es fatal. Nicole fue apuñalada 7 veces más en el cuello y el cuero cabelludo. También recibió un golpe en la nuca. La policía encontró a Ron, de 25 años, y a Nicole, de 35, muertos en las escaleras de entrada poco después de medianoche. La experiencia me dice que siempre que a alguien lo apuñalan, le disparan o lo golpean varias veces, varias veces, es una señal de que alguien estaba muy enfadado, de que se trata de un crimen pasional. Tienes que amar mucho a una persona para seguir haciéndole daño después de muerta. Eso forma parte de la reacción de la ira. Los investigadores descubrieron un guante ensangrentado, huellas de zapatos ensangrentadas y otros objetos sospechosos en el lugar del crimen. Ambas víctimas fueron apuñaladas. Fue algo muy personal. Y esa fue la razón, estoy seguro, que llevó a los investigadores a pensar posiblemente en una situación doméstica. Según los informes, O.J. Simpson era el principal sospechoso. Había sangre suya en el escenario del crimen. Había sangre de las víctimas en su coche. Una montaña de pruebas forenses. El 17 de junio se emitía la orden de detención de O.J. Esa tarde, Simpson y su amigo Al Cowlin obligaron a la policía a realizar una persecución a velocidad mínima que se ha hecho famosa. O.J. finalmente se rendiría en su casa de Brentwood. En enero del 95, Simpson fue juzgado por doble homicidio. El caso se convirtió en un circo mediático. En este momento, ¿se declara usted culpable o no culpable? No culpable. Tocó todos los temas de nuestra sociedad: raza, fama, riqueza, popularidad. Tenía algo para llamar la atención de todo el mundo. Si no están seguros, deben absolverlo. El caso O.J. Simpson, Nicole Simpson, al menos que yo recuerde, fue el acontecimiento más seguido en la historia de la cultura pop. El 3 de octubre del 95, casi 100 millones de personas se conectaron para escuchar el veredicto. El jurado del caso encuentra al acusado Orenthal James Simpson no culpable del crimen de asesinato y violación del Código Penal sección 187A en la persona de Nicole Brown Simpson. El veredicto del caso O.J. se produjo porque O.J. podía pagarse unos abogados fabulosos y porque era O.J. Simpson, un héroe americano. No querían creerle capaz de cometer un crimen tan horrendo. Nadie más ha sido detenido por los asesinatos. Independientemente de lo que pasó, no creo que nadie haya resultado ganador. Fue una gran tragedia. Según la ley, fue absuelto. Y después fue a un juicio civil. En el juicio civil del 97, O.J. Simpson fue encontrado responsable de los asesinatos. Fue condenado a pagar a las familias de las víctimas $33,5 millones. Lo más terrible de este caso es que nadie ha pagado por él. Nadie está en la cárcel por esto. Hay 2 personas muertas. Pero nadie ha pagado el precio de esos 2 asesinatos. Simpson acabó en la cárcel, pero por otro delito. En 2008 fue condenado por atraco a mano armada, perpetrado a 2 vendedores de recuerdos deportivos en la habitación de un hotel de Las Vegas. El juez condenó a Simpson a cumplir un mínimo de 9 años y un máximo de 30 en prisión.
ha presentado ya la apelación. La noche del 8 de agosto de 1969, 4 personas irrumpían en una casa apartada de las colinas de Hollywood. Uno de los intrusos anunciaba: «Soy el diablo y he venido a hacer el trabajo del diablo». Número 1. Los asesinatos Manson. Ningún caso ha tenido víctimas más prominentes y totalmente inocentes que las que fueron masacradas por esta secta. Charlie Manson era un expresidiario, músico fracasado y autoproclamado profeta de un grupo de seguidores fanáticos conocido como La Familia. Manson deseaba desesperadamente ser una estrella de rock, se codeaba con los Beach Boys y hasta escribió algunas canciones. Charles Manson estaba enfadado con los Beach Boys y su productor, Terry Melcher. Melcher, el productor, había prescindido de Manson porque estaba loco y este se enfadó porque quería ser famoso a toda costa. Manson llamó a sus seguidores para vengarse. El único problema es que no sabía dónde encontrar a Melcher. Sabía que Melcher ya no vivía allí, en el 10.050 de Cielo Drive, pero sabía que vivía alguien famoso. La pareja famosa eran el director Roman Polanski y su mujer, la actriz Sharon Tate. Tate había protagonizado la película El Valle de las Muñecas. Polanski trabajaba en Londres y había pedido a unos amigos que se quedasen con Sharon. Manson quería cometer algún asesinato impactante. Manson envió a los miembros de la familia a una misión: Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian. Cuando se marchaban de Spahn Ranch, él se inclinó sobre el coche y les dijo: «Dejad una señal, algo malvado». En este grupo, él era el dios, un mini dios. Él decidía quién vivía, quién moría y cómo se llevaban a cabo los asesinatos. El primero en morir fue Steven Parent, un recién graduado en el instituto que estaba visitando al jardinero. Steven le suplicó: «Por favor, no me mate, por favor, no me haga nada, no diré nada». Watson le disparó 4 veces a quemarropa. Jay Sebring, un famoso peluquero, fue el siguiente. Watson le machacó la cara con una pistola y después le disparó. Wojciech Frykowski, actor y amigo íntimo de Polanski, recibió 51 puñaladas y 2 disparos. Tenía la cabeza parcialmente hundida de un culatazo. Watson a continuación ayudó a Patricia Krenwinkel a apuñalar a Abigail Folger. Abigail Folger, heredera de Cafés Folger, murió desangrada después de recibir 28 puñaladas. Y después de ocuparse de ella, Watson volvió a la casa. Susan Atkins tenía acorralada a Sharon Tate a punta de cuchillo. Sharon estaba embarazada de 8 meses. Sharon gritó, imploró, suplicó. Le dijo: «Por favor, no me hagas daño, yo solo quiero tener a mi bebé. Por favor, déjame tener a mi bebé». Sharon Tate presentaba 16 puñaladas, y de esas 16 heridas, solo 3 de ellas fueron consideradas fatales. Simplemente aquella persona la apuñaló indiscriminadamente. La sangre de Sharon apareció en la puerta principal. Habían escrito con ella la palabra cerdo. Un elemento común en todas las personas que cometen este tipo de crímenes es el deseo de conmocionar a la comunidad, para crear un estado de terror. Y eso, en cierto sentido, les hace sentirse fuertes, les hace sentirse poderosos. Manson confiaba en iniciar una guerra racial para después gobernar en persona el mundo posapocalíptico. Charlie Manson quería provocar un caos generalizado que provocaría la guerra que la familia Manson quería que se librase entre blancos y negros. Manson iniciaría esta guerra haciendo creer que personas de raza negra habían cometido estos crímenes. La noche siguiente, los miembros de la familia encontraron 2 víctimas más, los LaBianca. Los asesinatos de los LaBianca la noche siguiente fueron, a mi modo de ver, un acto de conveniencia. Su asesinato fue casualidad, simple casualidad. Usaron un tenedor para grabar la palabra guerra en uno de los cadáveres. La ciudad de Los Ángeles estaba en estado de shock.
La gente empezó a cerrar las puertas, las ventanas. La gente no hablaba de otra cosa que de estos asesinos en masa que iban por ahí matando y tratando cruelmente a la gente. Era una situación completamente aleatoria. Por eso daba tanto miedo. Los Ángeles se volvió loco porque todo el mundo se preguntaba quién había matado a aquellas personas y de manera tan brutal. Los comentarios de algunos miembros de la familia Manson llevaron a su detención. El 15 de enero del 71, un jurado encontró a Charles Manson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins y Leslie Van Houten culpables de asesinato y conspiración para cometer asesinato. Charles Tex Watson fue declarado culpable de los mismos crímenes en otro juicio. Una de las falsas ideas más famosas que circula sobre este grupo de asesinos es que Charlie Manson tenía las manos manchadas de sangre. Y eso no es cierto. Él no mató a ninguna de las 7 víctimas. Manson ha solicitado la libertad condicional 11 veces, todas denegadas. En las últimas 3 décadas, Charles Manson se ha convertido prácticamente en un símbolo que representa el mal y las tinieblas. No son personas a las que en un principio habríamos considerado asesinos a sangre fría. Y eso es lo que más miedo da. Son personas que conocemos, famosas, guapas, poderosas. Desaparecidas pero no olvidadas. Estamos rodando. En la ciudad de 1000 muertes simuladas, las tragedias reales son las que siguen impactándonos.